Bienvenidos mis amados hermanos. Hoy continuamos con la serie de mensajes Vivir con propósito, la tercera parte. Y el tema de esta serie de mensajes el día de hoy tiene como título Un discípulo en crecimiento, la importancia de crecer como discípulos de Jesús en el conocimiento, en las enseñanzas que Jesús le enseñó a sus apóstoles, y los apóstoles se los transmitieron también a otros discípulos, y al tiempo de hoy también esas mismas enseñanzas siguen para nosotros siendo fundamental y siendo principios básicos de nuestra fe como cristianos. También les quiero hacer partícipes de que nos apoyen. El día 25 al 30 de octubre entraremos en un tiempo de ayuno y oración. Los días 25 al 30 de octubre estaremos en tiempo de ayuno y oración. Les estaré dando más información próximamente, cómo usted puede hacer el ayuno y qué tipos de ayuno podemos hacer en esos días, y también el propósito por el cual vamos a hacer ese ayuno. Próximamente les estaré dando más información. Pues como les menciono, el título de hoy es Un discípulo en crecimiento. Sabe que muchas veces el querer participar, el ser discípulos de Jesús, muchas veces requiere que cooperemos con Jesús en la evangelización de todos aquellos de que aún no lo conocen. Igualmente en los tiempos de los apóstoles, ellos también tuvieron tiempos en los que muchas veces no querían participar, no querían colaborar, a pesar de haber conocido ya el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. A manera de ilustrar este nuevo mensaje del día de hoy, quiero a manera de introducción darles una ilustración. Tal vez usted ya ha escuchado esta anécdota de que una maestra le decía a una de sus alumnas que estaba puesta de pie, le decía que se sentara. Se lo dijo una vez, le volvió a decir otra vez: por favor, sal y siéntate. Y la niña no obedecía. Por tercera vez la maestra se paró y le dijo: Sally, esta es la última vez que te pido que te sientes. La niña, algo pues molesta, cruzó sus brazos y se sentó. Pero ella en sí decía entre ella misma: aparentemente yo estoy sentada, pero en mi interior yo estoy de pie. ¿Qué hay dentro de nosotros que muchas veces nos impulsa a tener una tendencia a resistirnos a querer cooperar, a querer ir por nuestro propio camino y a no querer colaborar con los demás? Muchas veces en nuestro interior sucede esto, de que no queremos colaborar, no queremos participar de lo que otros hacen, y sabiendo de que es parte de nuestro compromiso o como responsabilidad como cristianos. Estamos en una serie de mensajes que hemos titulado Estamos viviendo con propósito. Aprendiendo a cooperar con el Espíritu de Dios y a la estrategia para poder cumplir también nosotros nuestra misión. Estamos estudiando tal vez 5 propósitos que había mencionado anteriormente, que no son negociables, porque no son si quiero o no quiero, sino que son parte de nuestro compromiso o como responsabilidad como cristianos. Son propósitos, son objetivos, que son los bloques de construcción para vivir una vida con propósito. Son pasos, son unos bloques que vamos construyendo nosotros a manera de que vayamos viviendo y tener un propósito en nuestra vida. Es lo que vimos que sucedió con la primera iglesia ya en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, y también lo vemos en todo prácticamente el Nuevo Testamento. Cada vez que descuidaron algunos de estos principios, de estos objetivos, se desviaron de la misión y se metieron en problemas. Nosotros como iglesia, como cristianos, nos reunimos, crecemos,
y vamos hacia adelante y glorificamos a Dios como sus discípulos. En el estudio pasado vimos que el propósito era de reunirnos en comunidad. Y anterior a este estudio también vimos de que debemos de estar unidos con un mismo sentir. Hoy vamos a estudiar vamos a ver lo que es creciendo en discipulado. Recordemos que madurez o crecer no significa ser viejos, sino que es en nuestra fe que vamos aumentando, que vamos teniendo hábitos y que vamos teniendo siguientes pasos, porque nuestra vida cristiana también se refleja a través de los diferentes pasos de crecimiento que nosotros podamos obtener a lo largo de nuestra vida cristiana. Y todo esto requiere cooperación de parte nuestra con el Espíritu de Dios, y de esa manera poder nosotros tener el propósito en nuestra vida. La Biblia llama a esto obediencia. ¿Sabe? Debemos nosotros de aprender a ser obedientes. La obediencia es trabajar desde adentro y no solo afuera, no solo mostrar lo que podemos hacer, sino que también trabajar en nuestro interior. En otras palabras, aprender a colaborar. La obediencia trata de cooperar, y cooperar en este caso como cristianos con el Espíritu de Dios a través de su palabra en el conocimiento que nosotros debemos de adquirir como seguidores de Jesús. Si somos seguidores de Jesús, debemos de seguir sus enseñanzas. Y sus enseñanzas están plasmadas en la palabra de Dios, la Biblia. Y de esa manera, entre más nosotros nos relacionemos con ella, más vamos a ir creciendo. A veces involucrarnos o cooperar significa luchar. A veces luchar hasta contra mi propia voluntad. Muchas veces tal vez yo quiero aprender, yo quiero estudiar la palabra de Dios, pero viene un cansancio y viene un sueño. Y muchas veces lo dejo a un lado. ¿Sabe que hay que aprender a vencer también esto? Y mientras nosotros vamos haciendo la voluntad de Dios, Dios nos va fortaleciendo también a través de que nos vayamos relacionando cada vez más con Él. A veces es muy difícil cooperar. A veces también es doloroso tener esta relación con Dios. ¿Sabe? Jesús cooperó, Jesús hizo su parte. La parte que Dios le encomendó a Él. El ir a la cruz para Jesús fue algo doloroso, fue algo fuerte, fue algo que a Él le llevó mucho esfuerzo, pero ¿sabe? Él lo hizo voluntariamente. Y Él sabía que iba a padecer todo esto, y de esta manera Él cumplió el propósito para el cual Dios también lo había mandado a que nos enseñara a nosotros, a que nos diera Él como ejemplo y a que nos trajera también ese evangelio de la salvación. Por eso a veces cooperar es algo sufrido también. Pero ¿sabe? Este camino de sufrimiento, haciendo lo que Jesús nos demanda, también nos trae alegrías y nos trae muchas recompensas. La única cooperación que Dios nos pide a nosotros es la obediencia a Jesús. Y ¿sabe una cosa? Esto no es algo aburrido, no es algo cansado. Porque a medida de que entendemos que no son nuestras propias fuerzas, sino que son con las fuerzas de Él, que es con el Espíritu Santo, nosotros vamos a ir fortaleciendo, entendiendo, y vamos a entender de que el propósito también en nuestra vida es de que no lo hagamos solos, de que lo tenemos a Él de nuestro lado. Hablar de obediencia raramente emociona a la gente. Si yo le digo ahorita, ¿sabe qué? Seamos obedientes a la palabra de Dios, no tan fácil nos va a emocionar querer hacerlo. Pero si usted ha tenido una experiencia, si usted ha tenido ya un encuentro con Jesús, yo sé de que a usted esto sí lo va a emocionar. Y usted sabe de que tiene que ser obediencia. Pero vivir en obediencia, ¿sabe, mi amado hermano? Es crecer también. Es crecer como discípulo. En nuestra cooperación con Jesús para difundir el evangelio de salvación. Porque ¿sabe qué? Esto nos cambia a nosotros
y nos hace crecer en la fe. La salvación es una aventura que está fuera de la capacidad de lo que este mundo puede entender, porque no solo impacta al mundo en el que vivimos, sino que también impacta en nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna, el de estar para siempre con nuestro Dios. Jesús dijo allá en Marcos capítulo 1, versículo 17, Nueva Versión Internacional, dice: ven, sígueme. No que seas mi fan, no que seas únicamente un seguidor. Esta no es una actividad únicamente de los fines de semana únicamente, o cada vez que sale alguno de estos videos, sino que cuando Jesús dijo ven y sígueme, nos está diciendo que demos toda nuestra vida. Jesús dijo: y los haré pescadores de hombres. En otras palabras, los haré que hagan más discípulos. Recuerde esto, la misión de Dios nunca cambia. Podemos hacer discípulos de Jesús en nuestros vecindarios, en nuestras naciones y en cualquier lugar. Y para hacer eso se requiere crecer, que crezcamos. Y eso significa seguir sus enseñanzas. Esto es lo que Jesús enfatizó allá en lo que cuenta Lucas en el sermón llamado el Sermón del Monte. Lucas 6, capítulo 40, Nueva Versión Internacional, nos dice: el estudiante, o sea, el discípulo, no está por encima del maestro, pero todos los que estén completamente capacitados como su maestro, es exactamente lo que hizo la primera iglesia allá en Hechos capítulo 2. El ser discípulo de Jesús restaura vidas. Cuando obedecemos y seguimos las enseñanzas del Maestro, nosotros estamos cambiando de nuestra vana forma de vivir a una nueva forma de vivir. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos hacemos nuevas criaturas. ¿Y cómo llegamos a hacer esto? Es completamente entrenándonos a través de la palabra de Dios y siendo y brillando la luz que Jesús ha puesto en nosotros en este mundo de oscuridad. ¿Sabe que convertirse en un discípulo en crecimiento nos lo habla Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 16? Lo voy a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta versión que voy a leer es la Nueva Traducción Viviente. Y dice esto así: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Versículo 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Aquí está Pablo hablándole a los filipenses. Aquí les está diciendo que sigan las instrucciones y que ahora que Él no está con ellos es cuando más deben de seguirlas. Igualmente, Jesús nos dejó muchas enseñanzas a nosotros y mientras Él estuvo aquí en la tierra, sus discípulos aprendieron viéndolo a Él, haciendo lo que Él hacía. Hoy día nosotros no lo tenemos personalmente, pero sí lo tenemos a través de su Espíritu Santo y estas mismas enseñanzas siguen con nosotros. Por eso dice, aférense a la palabra de vida. Y entonces el día en que Cristo vuelva,
Me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil, hablándole Pablo a los filipenses. Y hoy día podemos decir que Pablo nos habla a nosotros de igual manera, que nos esforcemos para que el trabajo que hicieron ellos como apóstoles, como los primeros seguidores de Jesús, no haya sido en vano, que las enseñanzas que hoy día nosotros tenemos son las mismas que ellos recibieron en el tiempo en que el derramamiento del Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Sabe? Hay dos partes para convertirse en un discípulo en crecimiento. Hay dos partes. Una es la parte de Dios y la otra es la parte mía, la parte suya. Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Y de esa manera nosotros nos volvemos discípulos en crecimiento. La obediencia es todo sobre cooperar. Si nosotros cooperamos, si nosotros nos esforzamos por hacer lo que hemos aprendido, estamos cooperando. Y de esa manera Dios trabaja adentro de nosotros y nosotros trabajamos de adentro hacia afuera. Esto hace que el deseo de Dios en nosotros cumpla su propósito. Todos los días y cada día yo trabajo, yo entreno, yo aprendo, yo coopero. Y el deseo mío y el deseo suyo debe de ser cada día de aprender cada vez más de las enseñanzas de nuestro Señor. Así que yo, si quiero brillar como una luz en este mundo oscuro de perversidad y corrupción, tengo que estar lleno de luz. Y la luz únicamente me lo da la palabra de Dios. A través de ella, como lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Todo se trata de empezar a tener hábitos y de dar próximos pasos. Como hábito deberíamos de tener una lectura diaria, oración diaria. Como próximos pasos es no únicamente enfocarme en cierta parte de la palabra de Dios, la Biblia, sino que también ponerla en práctica. Quiero compartir con ustedes 3 ideas que son a la misma vez deberes cristianos. Si somos los discípulos en crecimiento de Jesús, estas ideas no pueden estar fuera de nuestra vida. Como idea número 1, quiero compartir con ustedes que nosotros necesitamos dependencia de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 13, Nueva Traducción Viviente, dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea que Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para hacer lo que a Dios le agrada. Esto quiere decir que nosotros dependemos de las enseñanzas de Dios a través de Jesús, a través de los discípulos y a través hoy día de la palabra de Dios, la Biblia. Seguir a Jesús es obedecerlo, y esto requiere que lo haga yo en cada aspecto de mi vida. A menudo he dicho yo que la vida cristiana o seguir a Cristo pues no es fácil, pero tampoco imposible. Es imposible si no lo tenemos a Él en nuestra vida. Pero si lo tenemos a Él en nuestra vida, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice. Su Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Jesús lo describe de esta manera en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículos del 5 al 8. Yo lo voy a leer, esta es traducción en Nueva Traducción Viviente, y dice esto: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando produce mucho fruto, muestran que son mis verdaderos discípulos. Eso les da mucha gloria a mi Padre.
Cuando leemos en la palabra de Dios, yo soy la vida, posiblemente pensamos en unas ramas únicamente. Pero para los tiempos de Jesús, hablar de la vid es hablar de un tronco de un árbol. Recordemos que la vid es el centro, es el tronco donde salen todas las ramas y donde se produce el fruto que son las uvas. Pero la vid en los tiempos de Jesús no era una rama larga que se colgaba en los enrejados. ¿Sabe? En esos tiempos era considerado como un tronco grande y grueso donde crecen muchas ramas. La única manera en que una rama puede dar fruto es mantenerse pegada a este tronco, a la vid, a depender, a permanecer, a mantenerse en la vid. Cada día nos presenta a nosotros oportunidades de depender de Dios, especialmente en estos días que hemos estado viviendo, ya estos meses ya, que hemos estado viviendo a través de esta pandemia y que estamos atravesando a través de ella, pero a Dios gracias, yo sé que hasta aquí Dios es fiel a su palabra y ha cuidado de nosotros. ¿Sabe? Cada día tenemos oportunidad para ver, reconocer y aprender que dependemos de Dios. Debemos de aprender a inclinarnos, a respetar a Dios y no a ir en contra de Él. Porque cada día, ¿sabe? Somos tentados de ir por nuestro propio criterio, por nuestras propias decisiones, por nuestro propio camino. Y muchas veces se nos olvida el propósito, el por el cual nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso recuerde, permanecer en Jesús es ser consciente de que Él está cerca, que lo necesito y que estoy dispuesto a pasar tiempo con Él. Él es nuestra fuente hoy para todo lo que necesitamos para nuestra vida en la tierra y para nuestra eternidad. Se necesita dependencia en Él para ser un discípulo creciente de Jesús. Como idea número 2, necesitamos disciplina. Estaba leyendo un artículo sobre el régimen diario y la dieta del nadador olímpico más condecorado de todos los tiempos. Estoy hablando del nadador olímpico Michael Phelps. ¿Sabe? Él ha ganado 23 medallas de oro a la edad de 31 años. Pero mire la dieta rigurosa que él lleva para ser un nadador olímpico. Él mide 6.4 pies de altura. Pesa aproximadamente 165 libras, pero ¿sabe? Él dice que come 12,000 calorías al día cuando él está en entrenamiento. 12,000 calorías al día, eso equivale a comerse unas 16 hamburguesas al día. Pero mire, aparte de eso, él nada de 5 a 6 horas diarias. 6 días a la semana y aproximadamente en toda la semana él nada 50 millas. Solo mire este régimen que él lleva. Yo creo que con este ejemplo entendemos que el entrenamiento para cualquier cosa requiere disciplina y trabajo duro. Filipenses capítulo 12 nos dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Brinquémonos al versículo 14 y 15 de Filipenses 2. Dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Mire, el entrenamiento y el hábito que este nadador olímpico Michael Phelps utiliza para ser un nadador de clase mundial es muy diferente al entrenamiento que puede hacer un
lista, un jugador de béisbol o un ingeniero o el entrenamiento que lleva un maestro. Lo mismo es cuando se trata de ser un discípulo creciente de Jesús. Necesitamos un entrenamiento y al igual como este nadador olímpico mundial lo hace, que se esfuerza, que tiene un régimen, que tiene una disciplina, nosotros como discípulos de Jesús debemos de adoptar hábitos. Debemos de entrenarnos en la lectura de la palabra de Dios. Debemos de entrenarnos en el conocimiento de quién es Dios, quién es Jesús y qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Es un trabajo duro y hay ciertos hábitos que debemos de aprender para estar en esa dirección. El apóstol Pablo escribe, trabajo duro para mostrar los resultados de la salvación. ¿Es usted salvo? ¿Verdaderamente usted considera que es salvo? Entonces usted tiene que dar resultados de esa salvación. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. ¿Sabe? Yo no trabajo por salvación, sino que trabajo a través de ella. Trabajar de adentro hacia afuera es una respuesta amorosa que nosotros podemos dar como testimonio de creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús. Todos tienen hábitos, mucha gente crea hábitos. Algunos son buenos, algunos son malos, pero algunos tenemos hábitos. En Hechos, en el capítulo 2, versículo del 42 al 47 nos habla de esta manera. Miren los hábitos que tenían los primeros creyentes, los primeros discípulos, los primeros apóstoles. Dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Miren este hábito. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Aquí viene otro hábito, a la comunión fraternal. Aquí viene otro hábito, a participar juntos en la comida, entre ellas a la cena del Señor. Cuando hay comunión, participe de la comunión del Señor. Dice este otro hábito, y a la oración. Versículo 43. Un profundo temor reverente vino sobre ellos. Mire lo que trae un hábito. Cuando nosotros nos involucramos con el Señor, dice que viene un temor reverente. No es miedo, es temor. Temor en este sentido, la palabra de Dios nos habla un respeto reverente. Dice que venía sobre ellos. Y los apóstoles dicen, mire lo que los llevaba a hacer estos hábitos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Mire cuántos hábitos estamos encontrando aquí en la palabra de Dios. Mire este otro hábito. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que necesitaban. Mire este otro hábito precioso. Adoraban juntos en el templo cada día. Cada 8 días. No, dice cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y miren lo que sucede. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¡Wow! Cuente cuántos hábitos encuentra usted aquí en Hechos, capítulo 2, del versículo 42 al 47. Vemos varios hábitos. Y ¿saben? Son comportamientos principales en la vida de un cristiano. Nosotros nos juntamos, nosotros necesitamos crecer, nosotros necesitamos glorificar a Dios en unidad. Por eso es importante el discipulado, el que esté atento usted a las enseñanzas. No nos podemos reunir todavía, ya próximamente nos vamos a reunir en los templos, pero mientras tanto, siga buscando usted mismo de la palabra, siga escuchando de estos videos, siga compartiéndolos.
Estos no son hábitos que están estancados en la vida del cristiano, sino que son hábitos que están fluyendo, que están en constante movimiento, que trabajan juntos para ayudarnos a crecer. Hay muchos hábitos potenciales que nos ayudan a crecer como discípulos de Jesús. Usted los ve en todo el Nuevo Testamento. Podemos leer en la Biblia a los primeros seguidores de Jesús que aprendieron las enseñanzas de los apóstoles. Es importante hablar con Dios y leer su palabra todos los días. ¿Sabe qué otro hábito vimos ahí que dice que compartían, vendían sus propiedades? Dice, esto nos habla, si lo podemos poner a esto en esos tiempos, podemos mencionar que ellos diezmaban regularmente a Dios a través de su iglesia local, a través de las reuniones que tenían. Hoy día, usted que está viendo este video, siga siendo fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, a la iglesia donde usted va, a la iglesia a que usted pertenece. Dar financieramente es un hábito que vemos en ambos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Devolver una porción a Dios de lo que nos ha dado Él por su gracia es un hábito que practicaba en los apóstoles. El diezmo fue instituido antes de Moisés y en la ley del Antiguo Testamento. Puede sorprendernos saber que el diezmo no se trata únicamente de dinero, ¿sabe? A veces cuando escuchamos la palabra diezmo, la palabra ofrenda, lo primero que se nos viene es dinero. Se nos viene el asunto financiero y algunos hasta se ponen tristes. Pero ¿sabe? Hablar de esto lo va a sorprender usted, no necesariamente es lo económico. ¿Sabe? Esto no necesariamente involucra dinero, sino que realmente lo que significa esto es que se trata de una relación y confianza con Dios. Si no, recordemos lo que dice Malaquías 3, 10 al 12, nueva versión internacional. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ya notó lo que dice la Escritura? No lo dice los apóstoles, dice, sino que siempre termina, dice Jehová de los ejércitos. Dios hablando a través del profeta, hablando a través de Malaquías. Dios mismo dice, si no os abriré las ventanas de los cielos. Reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de vuestra tierra y en vuestro campo la vid no será estéril. Y dice Jehová de los ejércitos. Y el versículo 12 dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios dice a su pueblo, entonces, en ese tiempo y ahora nos dice, confía en mí. Una confianza creciente con el pueblo de Dios es la que tiene la palabra. En otras palabras, crecer como discípulos significa que también debemos de compartir y llevar a otros en nuestra vida. Reunirse en grupos, ya sea para orar, ya sea para estudiar la palabra de Dios, ya sea para apoyarnos unos a nosotros, eso significa crecimiento como cristiano. Y eso significa responsabilidad que tenemos todos. Piense conmigo por un momento. Si Dios es el primero en las áreas de mi tiempo, en el dinero y en las relaciones de mi vida, Él es el primer lugar, entonces nada ni nada nos hará falta.
Y como tercera idea, quisiera compartir que todo esto de ser un discípulo de Jesús, de crecer en discipulado, toma cierto tiempo, dura un poco, pero es un crecimiento que nosotros debemos de adquirir poco a poco, de nivel en nivel. Se necesita de una disciplina, así como lo hace este nadador olímpico mundial. Se necesita una dependencia, se necesita ser fuertes. Filipenses capítulo 2:16 dice, aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Pablo hablándole a los filipenses. Aférrense a la palabra de vida. Así que cuando Cristo venga, dice, me sentiré orgulloso de haber corrido la carrera y de no haberla corrido en vano. Y de que mi trabajo no fue inútil. El esfuerzo que hicieron los apóstoles, que no sea un trabajo en vano. La Biblia nos enseña que Dios trabaja en nosotros y que nosotros debemos de trabajar también. En otras palabras, ambos cooperamos. Y para que esta asociación trabaje, nosotros debemos de estar comprometidos a mantenernos firmes. Y esto significa tenerle atención a Dios. Que podamos ver que Dios está trabajando en usted, está trabajando en mí, y que usted está trabajando en otros también. Esto toma práctica, esto es cuestión de formar un hábito y todo esto toma tiempo. Obedecer a Dios puede ser difícil, a veces puede ser doloroso, a veces puede ser una lucha conmigo mismo, a veces puede ser una explosión, pero recuerde siempre que todo esto trae una recompensa de parte de Él. El entrenamiento toma tiempo. Así que no se rinda, mi amado hermano. No se dé por vencido. Sosténgase, manténgase firme. Crezca como discípulo en una manera fundamental, en una manera de principios básicos, luchando, ¿verdad? Nuestras batallas diarias. Que recuerde que no estamos solos, que esto no lo hacemos solos. Y quisiera concluir con esto. Quisiera concluir con Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nueva traducción viviente. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga, siga en sintonía con nosotros el 25 al 30 de octubre, en un par de semanas, estaremos teniendo un tiempo de ayuno de oración. Ya les voy a decir cuál va a ser el propósito de este ayuno y oración. Únase con nosotros y también le voy a decir qué tipo de ayuno puede hacer usted, especialmente si usted toma algún medicamento. Que el Señor me los bendiga y que sigan teniendo un bendecido día.